ofrecerte para caminar contigo, para avanzar, Dios, y aprender de ti. Hoy te bendecimos, Dios, y pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, dile que bueno que estamos juntos esta noche. Cuando somos niños, generalmente nos gusta pensar en personas que son superhéroes, y bueno, no tan niños, también ya de adultos. Las series y las películas más famosas han sido últimamente las de los Avengers y todos estos que eran de ciencia ficción, que eran de caricatura, pero que después se volvieron ya en película. Y entonces hasta los adultos nos llama la atención el Capitán América y toda esa banda, ¿no?, de superhéroes que juntos no hacen una, pero separados tampoco, ¿verdad? Entonces tratamos ahí de ver ciertas características que quisiéramos tener, etcétera, etcétera. Es algo de la naturaleza humana, pero yo quiero hablar hoy acerca de la redención, quiero hablar del verdadero superhéroe, de Jesucristo. Los miércoles estudiamos doctrina y entonces hoy quiero poner el fundamento de la redención, entender redención. Usted y yo hemos escuchado la palabra redimir, rescatar o redención, lo hemos escuchado y lo hemos leído en la palabra, y entonces necesitamos analizar el sentido que tienen estas voces bíblicas, tanto en el Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, y que se traducen por redimir, por rescatar y por redención. Y analizando un poquito tanto en el arameo como en el hebreo, vemos que aún en el griego conserva el mismo sentido. Entonces, una definición de redención sería libertar a un esclavo o cautivo mediante el pago del precio del rescate. Lo voy a volver a decir para los que nos escuchan en la radio: libertar a un esclavo o cautivo mediante el pago del precio del rescate. Esto es lo que significa redimir, redención. Ahora, cuando pensamos en el Nuevo Testamento, tenemos que mirar que los evangelistas, los apóstoles que estaban viviendo y escribiendo el Nuevo Testamento bajo la dirección del Espíritu Santo, por supuesto, ellos tenían en su cultura una visión de esclavitud. Esta situación de esclavitud todavía estaba funcionando, todavía estaba muy extendida por todo el Imperio Romano, y entonces había personas que eran tomadas, millones de seres humanos que eran tomados por esclavos durante las campañas militares. Salían los romanos, el ejército romano, y a donde quiera que iban las ciudades tomaba gente. Cuando los conquistaba, tomaba a estas personas y entonces los llevaba a cualquier parte del Imperio Romano y empezaban a venderlos como esclavos. Estos entonces eran personas que podrían ser incluso más capacitados o más cultos que sus propios amos. Sin embargo, ellos estaban en una condición de esclavitud. Lo que ellos añoraban, lo que ellos querían, porque gemían bajo este yugo de esclavitud, era precisamente disponer de su libertad como personas, porque eran, algunos eran cultos, algunos eran personas que habían tenido riquezas, que habían tenido propiedades, pero como perdieron la guerra, como fueron conquistados, entonces fueron llevados a una situación de esclavitud. Entonces vamos a ponernos un poquito en el papel o en el lugar de esas personas. Una persona que ha tenido todo, una persona que a lo mejor hasta en cierto momento era el jefe o era el patrón
o era el dueño de la hacienda, o era el gobernante de la ciudad conquistada, después pasa a ser un esclavo romano. Y entonces el más profundo anhelo que tenían estas personas era eso, ser redimidos. ¿Cómo dije? Redimidos. Ese era su anhelo más profundo. Algunas veces ellos lo hacían juntando dinero, acumulaban dinero para poder pagar el impuesto y entonces llevarlo al templo, y el sacerdote pagano extendía, porque era un sacerdote romano, extendía una hoja donde decía ahora es libre, o porque a lo mejor alguno de sus compradores tenía bondad, le caía bien y entonces le decía te doy tu libertad, ¿verdad? Era un bienhechor de él, pero también este asunto casi nunca se llegaba a cabo. Generalmente las personas que eran tomadas esclavas vivían como esclavos y morían como esclavos. Entonces, mediante un acta de liberación era la única forma que ellos podían obtener su libertad y quedaban rescatados, quedaban redimidos. Ese es el concepto. Estoy tratando de definir un poquito lo que los autores del Nuevo Testamento estaban viendo para cuando usted y yo ahora estudiemos la redención para nosotros, qué significa o de qué manera es que hemos sido redimidos. En un sentido espiritual, este rescate, esta liberación, ya en el Antiguo Testamento se había mencionado. ¿Me escuchan bien allá atrás? ¿Me escuchan bien? ¿Se oye claro? Ok, porque yo aquí me escucho, no sé cómo, pero no sé, a lo mejor soy yo. Y esta liberación, esta situación en el Antiguo Testamento ya se había tratado. El pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel siempre la misma historia. Dios los bendecía, Dios les proveía, Dios les multiplicaba y después pecaban. Y entonces eran otra vez tomados en esclavitud. El libro, por ejemplo, de los jueces, vemos la historia de Israel. Tenían bonanza durante 10 años y volvían a caer en idolatría, y entonces por otros 40 años esclavos, y ya luego Dios enviaba un rescatador y otra vez, y así se la pasaban. Diga conmigo, una tras otra. Así, esa es la historia del pueblo de Israel. Así que entonces, donde se habla de redención en el Antiguo Testamento, era precisamente de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Babilonia, de todos los pueblos que vinieron y sometieron al pueblo de Dios. Vaya conmigo, Éxodo 6:6. Éxodo 6:6, por favor. Éxodo 6:6 dice la palabra, ayúdeme a leerlo. 1, 2, 3. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esto es lo que vemos. Otra, solamente para tener la idea, ahí mismo en Éxodo 15:16, Éxodo 15:16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú, ¿ya lo tiene? Ok. 1, 2, 3. Que tú rescataste. El concepto se desarrolla entonces mucho más en los salmos. Cuando leemos los salmos encontramos a David, a Asaf y a muchos otros allí escribiendo acerca de rescate, de sentirse redimido. También lo podemos encontrar en el libro de Isaías, pero desde luego todo lo que estaba en el Antiguo Testamento con respecto de redención, en el Nuevo Testamento es clarificado, porque
solamente era un ejemplo para anticipar parcialmente lo que Cristo vendría a hacer por usted y por mí. En símbolo, en figura, el Antiguo Testamento estaba mencionando esta obra redentora de la cruz. ¿Estamos aquí? Ahora entonces quiero hablar acerca de la esclavitud espiritual. Si ya quedó claro el sentido de redención, hablando de la definición, una persona que estaba en esclavitud y que la única manera de sacarla de la esclavitud era pagando, dando un dinero, dando un rescate. Era una especie de secuestro, pero legal. Tenía que dar el rescate por esa persona. Él llega al pueblo conquistador, tomaba para sí a estas personas, los esclavizaba y solamente de una manera monetaria podía pagar el rescate. Ok, ese es el sentido general de redención. Pero vamos a hablar entonces de esclavitud espiritual. Nosotros somos libres en Cristo Jesús. Ahora, en México, gracias a Dios, no existe la esclavitud y en toda América Latina fue abolida hace ya 200 años o más. Y entonces podemos mirar que el sentido de esclavitud desapareció por completo, aunque en algunas formas, como la trata de blancas y muchas otras situaciones, sigue estando presente el asunto de esclavitud. Pero vamos a hablar de esclavitud espiritual. Cuando el hombre cae en pecado, entonces la esclavitud espiritual tiene su origen ahí. Cuando Adán y Eva pecan, entonces esa libertad con la que se movía en el huerto del Edén, ese hombre y esa mujer, ya no era posible, porque la libertad real que usted y yo debemos de entender espiritualmente no es una libertad que nos permite hacer lo que nosotros queremos, porque a veces el concepto de libertad que tenemos es yo puedo hacer lo que yo quiera, soy libre, pero la libertad no puede confundirse con libertinaje. Hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, sin reglas, sin personas que me supervisen, sin dar cuentas a nadie, eso no es una cuestión de Dios, ese es un asunto satánico. Satanás vino y le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Y entonces la mujer viene con Adán y entonces ahí se arma el asunto y se pierde entonces el asunto de la esfera de la voluntad de Dios. El hombre sale de la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad, impulsado ya no por el Espíritu de Dios que fue soplado sobre él cuando fue formado, sino ahora impulsado por su propia concupiscencia. En cuanto cae en pecado se da cuenta que estaba desnudo, por ejemplo. Se dio cuenta que había mucho más allá de lo que Dios le había dicho. Y no es que Dios no se lo fuera a decir o no le fuera a contar, pero se quiso saltar, como decimos comúnmente, las trancas. Y entonces escuchó a Satanás y vino y cayó en una situación de libertinaje. Se rompe la comunión con Dios y entonces esta situación, al salir fuera de la esfera de la voluntad de Dios, entonces esta cuestión vino a afectar todas las demás esferas de su vida. Si usted y yo leemos en el Antiguo Testamento, en el Génesis, nos damos cuenta que cuando Dios comienza a decirle las consecuencias tanto a Adán como a Eva, afectó todo, afectó su chamba. Le dijo, mira, a partir de ahora, con el sudor de tu frente, y además espinas y cardos, o sea, lo que coseches va a ser espinas y cardos. Y comenzó a decirle a la mujer, le dijo, tus preñeces van a ser con dolor, y por cuanto hiciste esto, y comienza a ver una serie de situaciones que Dios, no lo quiero mencionar totalmente ahora porque no es el tema, pero sí quiero que entendamos ese asunto. El hombre sale de la libertad en Dios y cae en la esclavitud espiritual. Entonces, vamos a ver algunas formas de sujeción que se mencionan en los evangelios y en las cartas del apóstol Pablo. Primero vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 34, por favor.